Hola, somos Camila y Paola, Sofía Ramos y María Sarachaga y este es nuestro trabajo práctico de redes y comunicación, Split or Steal, una aplicación distribuida con BSD Sockets. El objetivo académico era familiarizarnos con la biblioteca de sockets y entender en la práctica las diferencias entre TCP y UDP. Para eso, construimos un sistema con 3 partes: un servidor que coordina partidas, un cliente con interfaz de línea de comandos que descubre servidores y juega, y la integración con un servidor central provisto por la cátedra para autenticación, ranking y reporte de resultados. El juego que implementamos es Split or Steal, una versión del dilema del prisionero. Hay 2 jugadores y un botín de monedas por ronda. Si ambos cooperan, cada uno se lleva 3 monedas. Si uno coopera y el otro traiciona, el que traiciona se lleva 5 y el otro 0. Si ambos traicionan, cada uno se lleva solo una moneda. Gana el jugador con más monedas acumuladas al final de las rondas. Los jugadores están aislados, no pueden comunicarse ni ponerse de acuerdo en ninguna estrategia. Nuestro sistema tiene 3 componentes: el cliente que descubre servidores por UDP Broadcast, se autentica y juega a través de la consola, el servidor que coordina las partidas, valida usuarios contra el servidor central y corre un event loop con select, y el servidor central, que maneja la autenticación y el ranking global. Algo importante es que el servidor tiene sus propias credenciales, distintas de las credenciales de cada jugador. Eso nos permite que el servidor se autentique contra el central de forma independiente, sin depender de que haya un usuario logueado. Veamos el flujo del cliente desde que se conecta hasta que entra al lobby. Primero envía login con su número de usuario. El servidor responde con un challenge, que es un nonce, un número aleatorio que se usa una sola vez. El cliente calcula el hash MD5 de la concatenación del nonce con la contraseña que ingresó el usuario y lo manda en un chal resp. El servidor valida ese digest contra el servidor central y si todo está bien, responde 200 auth awk. Ahí el cliente pasa a estar autenticándose a estar disponible en el lobby. Una vez en el lobby, el cliente puede pedir la lista de jugadores con list players o invitar a alguien a jugar con match y el nombre de usuario. Cuando el cliente A invita al cliente B, el servidor le manda a B un mensaje de invitación. Si B acepta, el servidor le avisa a ambos que la partida arrancó y la cantidad de rondas. A partir de ahí, cada uno manda su elección con choice, split o steal, y el servidor responde a ambos con el resultado de la ronda, ronda por ronda, hasta terminar con match end. El loop principal del servidor hace siempre lo mismo. Primero chequea si pasó un segundo desde el último broadcast. Si pasó, emite un nuevo paquete de discovery. Después, revisa si hay timeouts pendientes, alguien que no respondió el challenge a tiempo o que no eligió split o steal en 30 segundos. Recién después, atiende la actividad real de los sockets. Si hay una conexión nueva, hace accept y la suma a la lista de clientes. Si un cliente existente mandó datos, los lee. Cuando llegan datos, no los procesamos directo. Primero los acumulamos en un buffer por cliente, después extraemos el mensaje completo buscando el delimitador de fin de línea y ahí sí lo procesamos según el estado de ese cliente. Cada vez que el servidor necesita hablar con el central, sigue siempre la misma secuencia. Abre una conexión TCP nueva, hace su propio login con sus credenciales de servidor, recibe el challenge, responde con chal resp y una vez que el central confirma con 200 out awk, recién ahí manda la operación puntual. Apenas llega la respuesta, cierra la conexión. Por dentro, todo el servidor gira alrededor de un único select que multiplexa 3 tipos de sockets: el de escucha TCP para conexiones nuevas, el UDP para emitir al discovery y los sockets de cada cliente conectado. Cada cliente activo se representa con una estructura que guarda su file descriptor, su estado actual, su nombre de usuario, el nonce de autenticación, el índice de su rival si está jugando, el buffer para reensamblar mensajes, el historial de rondas y el timestamp de su última actividad que usamos para detectar timeouts. Ese campo de estado es la base de la máquina de estados que veremos en una próxima slide. Una decisión importante de diseño fue cómo manejar múltiples clientes al mismo tiempo. La cátedra recomienda no usar multiproceso ni threads y que select es suficiente. Nosotras seguimos esa recomendación. El servidor es un único proceso con un único loop. En cada iteración armamos un FD-set con el socket de escucha y todos los sockets de los clientes activos y llamamos a select con un timeout de 1 segundo. Elegimos ese timeout de 1 segundo específicamente porque la consigna pide que el discovery se emita cada 1 segundo y select con timeout es lo que nos permite despertar periódicamente sin bloquear la atención de los demás clientes. Cada cliente conectado tiene asociado un estado: autenticación, desafío enviado, lobby, buscando partido, jugando.
Ese estado es lo que usamos para validar qué comandos son legales en cada momento. Por ejemplo, cuando llega un mensaje match, primero chequeamos que el que lo manda esté en el lobby. Si no, devolvemos un error de acción no permitida. Después chequeamos que no se esté imitando a sí mismo. Eso también da un error de acción no permitida. Si el usuario destino no existe, devolvemos que el nombre de usuario no ha sido encontrado. Y si existe pero no está en el lobby, devolvemos que el usuario ya está jugando. Elegimos guardar el estado como un entero por cliente en vez de mantener listas separadas de quién está disponible o jugando, porque así podemos validar en tiempo constante qué comandos son válidos, sin tener que recorrer estructuras adicionales en cada mensaje. Cada transacción entre el servidor y el servidor central tiene que usar su propia conexión TCP. Se abre, se autentica, se hace la operación puntual y se cierra. No se mantiene la conexión abierta de forma permanente porque simplifica el manejo de errores. Si el servidor central no responde dentro de los 5 segundos de timeout que configuramos, simplemente cerramos esa conexión puntual y le devolvemos al cliente un 504 Central Server Timeout, sin que eso bloquee el select principal del servidor. Un desafío central de trabajar con TCP es que es un stream de bytes. No preserva los límites de los mensajes que mandamos. Un mismo mensaje, como login nombre, puede llegarnos partido en varios recv distintos. Para resolver esto, cada cliente tiene su propio buffer acumulador. La función acumular datos junta todo lo que llega en ese buffer. Y la función extraer línea busca el delimitador de fin de mensaje, que según la consigna es la secuencia de bytes 00D 00A, o sea /R/N, y recién ahí extrae un comando completo y lo saca del buffer. Esto nos garantiza el funcionamiento correcto sin importar cómo TCP decida fragmentar o agrupar los datos en la red. Para probar el sistema usamos 3 herramientas principales. Netcat para simular un cliente a mano y mandar mensajes del protocolo uno por uno antes de tener el cliente terminado. Nuestro propio programa Discovery independiente para verificar que los broadcasts UDP llegaban correctamente y los logs que el servidor imprime en pantalla para ver en tiempo real las conexiones, autenticaciones y partidas. Los casos que probamos específicamente incluyen un PDU partido en múltiples segmentos TCP, el doble inicio de sesión del mismo usuario, que correctamente devuelve un error de acción no permitida, y la desconexión abrupta durante una partida, que le otorga la victoria por desconexión al rival. Además, también el timeout por no elegir a tiempo y una partida completa de punta a punta con el resultado final reportado al servidor central. En resumen, las funcionalidades que implementamos y dejamos funcionando son Discovery UDP automático, autenticación, challenge response, listado de jugadores conectados, matchmaking entre usuarios, las partidas de split o steal completas, el ranking centralizado y el reporte de resultados con post-result. Y los casos de prueba que validamos cubren PDU fragmentadas, login duplicado, timeout de autenticación, timeout durante la partida, desconexión de jugadores y el descubrimiento de múltiples servidores en la misma red. Esta tabla resume los 10 códigos de error que manejamos. 400, 401 y 402 cubren errores de formato y autenticación. El 403 cubre estados inválidos, como doble login u autoimitación. El 404 y 405 son para un match inválido. El 406 y el 407, imitaciones y elecciones repetidas. Y el 504 y 201 cubren fallas del servidor central y el fin anticipado de una partida. El desafío más grande fue, sin dudas, la delimitación de PDUs. Entender en la práctica que TCP no garantiza que un mensaje llegue completo en un solo receive y tener que armar nosotras mismas el mecanismo de buffer acumulador. El segundo desafío fue la concurrencia sin threads. Pensar diferente sabiendo que no podemos bloquearnos esperando a un cliente específico porque eso congelaría a todos los demás. El tercero fue coordinar la autenticación por transacción contra el servidor central, abriendo y cerrando una conexión nueva cada vez, sin que eso bloquee el event loop principal del servidor. Y el último fue el manejo de desconexiones, detectar cuando un cliente se cayó en medio de una partida y limpiar correctamente el estado sin corromper al jugador que se quedó conectado. De este trabajo nos llevamos 4 aprendizajes principales. Primero, entender en la práctica y no solo en la teoría la diferencia real entre TCP y UDP. Segundo, que TCP es un stream de bytes y no un stream de mensajes. Tercero, cómo funciona Select como alternativa real a los threads para manejar entrada y salida concurrente. Y cuarto, que diseñar un protocolo propio implica pensar en todos los casos bordes, como timeouts, desconexiones y mensajes fuera de orden. El mayor desafío no fue escribir el código de sockets, sino diseñar un protocolo robusto frente a los casos bordes. Times out, desconexiones y fragmentación de TCP. Muchas gracias.